Esto es Somos Minimalismo. Menos cosas, más calma. Hoy quiero hablaros de otra parte muy importante del minimalismo, en este caso el minimalismo mental. Si bien es cierto que casi todo el mundo empieza con el tema del minimalismo reduciendo sus pertenencias físicas, creo que la parte más importante es el minimalismo mental. A mí me pasó, por ejemplo, que cuando desterré de mi vida todas esas posesiones que no me aportaban valor, empecé a aclararme más a nivel interno. Entonces creo que es un punto bastante importante a tratar en el tema minimalista. ¿Y por qué hablar de minimalismo mental, de la carga mental que tenemos? Porque creo que cuando quieres llegar a todo nos damos cuenta de que no podemos. Como cuento en el curso de organización que hago de manera presencial, o hacía más bien, ya no tenemos miedo a que nos ataque un animal salvaje y que éste nos devore. Ese miedo natural pocas veces aflora porque en la sociedad actual pues no tenemos, o al menos nosotros en el primer mundo no tenemos ese hándicap de ir por la calle y que nos aparezca un león, por ejemplo, sino que el que nos hace daño actualmente es ese estrés imaginario. Es decir, nuestra cabecita, nuestro ego, va a su bola completamente y se imagina historias que nunca se van a hacer realidad. Y como el cerebro no distingue entre realidad e imaginación, pues ya lo tenemos hecho. Estamos más estresados que el fontanero del Titanic en pleno apogeo. Yo en mi caso también tenía y sigo teniendo, aunque he trabajado durante mucho tiempo en ello y se ha reducido bastante, ese miedo imaginario. Personalmente lo que me ha ayudado a anularlo es decir que no a muchas de las cosas que quiero hacer. Ahora en la era de la información tenemos inputs, tenemos todo tipo de atracciones y distracciones a un nivel, a una velocidad de vértigo. Y hay que saber decir que no a muchas de las cosas que nos entran por los ojos, que escuchamos y demás. Hay que ser realistas. Nuestra lista de tareas daría para 4 vidas o 400. No creo que esté muy equivocada, si no ya me lo diréis. Vídeos que tenemos por seguir en YouTube, libros que queremos leer, manualidades que queremos hacer, viajes que realizar, recetas que se nos acumulan, los marcadores en los favoritos de internet y la lista sigue creciendo, suma y sigue en cantidad de cosas. Solo pensar en esto, en toda esa lista de cosas que tenemos que hacer, ya nos satura de tal manera que la mente se aturulla porque no distingue en la línea del tiempo y cree que todo lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer ahora mismo, todo a la vez. Entonces yo aquí propongo un ejercicio que lleva un ratito, pero la paz mental que se siente después creo que es incomparable. Y doy fe, porque lo he hecho y lo hago bastante a menudo y la sensación de después es maravillosa. Simplemente hay que coger un papel y un bolígrafo, sentarnos tranquilamente y empezar a escribir todos aquellos pensamientos que se asomen por la cabeza. Lo ideal sería hacerlo como en el método GTD y poner cada uno de esos pensamientos en un papel diferente, así a la hora de procesarlos pues es mucho más sencillo. Pero bueno, yo lo que hago, sobre todo si es la primera vez lo hice así, si es la primera vez, coger un folio, partirlo en cachitos más pequeños en función de vuestro tamaño de la letra, obviamente, y escribir un pensamiento por trozo. ¿Que no queréis? Pues una lista directamente en un folio e ir escribiendo todo, absolutamente todo lo que se nos ocurra. Da igual que tengan o no sentido. Seguramente se nos cruzarán pensamientos desde doblar la ropa, acabar la serie que estemos viendo, regar las plantas, comprar X libro, hacer X curso, ahí tengo que ir a comprar una barra de pan, pero también tengo que cambiar las toallas del baño, y por cierto tengo que poner un clavo en la jamba de la puerta porque se ha quitado. O sea, todo lo que
esté en vuestra cabeza, que se os pase, todo eso lo escribís. Cuando creáis haber terminado con ese barrido mental, lo que tenemos que hacer es coger papel y boli y dar una vuelta por toda la casa, anotando todas aquellas cosas que se nos ocurra según pasamos por las diferentes estancias de la casa. Pues eso, que tengo que cambiar las cortinas, tengo que recoger la ropa que he dejado en la silla. Bueno, ya me entendéis, ¿no? En cada una de las habitaciones, cosas que la mente no ha conseguido traer, pero al estar en el lugar indicado en ese momento, pues nos van a venir a la cabeza todas esas cosas que tenemos pendientes. Como os digo, después de hacer esto es terapia. Palabrita. Recomiendo encarecidamente hacer este ejercicio sobre todo a primera hora de la mañana, en silencio, sobre todo la parte del vaciado mental. Ya no tanto la parte de ir por las diferentes zonas de la casa, pero la que es la primera sí que recomiendo hacerla en silencio porque la mente además está como más receptiva y es mucho más sencillo que os vayan viniendo cosas a la cabeza y que podéis pasarlas al papel. Después de este primer ejercicio del detox mental, como yo lo llamo, vamos a pasar a la segunda parte y es sacar esa lista de cosas y empezar desde el principio y hasta el final a procesarlo. Si conocéis el sistema GTD, pues es más o menos cómo funciona. Lo más importante es no saltarse ninguna de las tareas que hemos apuntado e ir en orden. Iremos viendo qué podemos hacer con ese tema. ¿Nos interesa de verdad? Porque es lo que digo, el detox mental nos sirve para vaciar absolutamente todo, tenga sentido o no, como comentaba antes. Entonces, ese tema, ¿nos interesa de verdad? ¿Podemos hacerlo ahora? ¿Tenemos que posponerlo? ¿Podemos decirle adiós definitivamente? ¿Podemos vivir sin ello? ¿Se puede procesar en menos de 2 minutos? Si la respuesta es sí, sobre todo a esta última pregunta, os recomiendo hacerlo en el momento, no posponerlo. Si la cosa lleva más de 2 minutos, pues entonces sí, lo agendamos y en otro momento pues lo haremos. Una vez terminado esto, vamos a tener varios montones. Lo que nos interesa de verdad, lo que podemos hacer ahora, si tardamos menos de 2 minutos en hacerlo, si lo posponemos, etcétera, etcétera. Y ya la siguiente parte y la última sería el ejercicio para no volvernos locos tomando decisiones. Porque al ver tan cantidad de cosas, es una frustración la que podemos sentir bastante importante. Porque aparte de haber demasiados papeles, hay demasiados montones. Y vamos a poner solución a esto. Después de haber contestado a esas preguntas del ejercicio anterior, como comentaba, salen varios grupos. El de cosas que ya no queremos o podemos hacer, que estos papeles directamente a la basura, porque la función era sacarlo de la cabeza. Por ejemplo, se me ocurre, pues quiero o tengo que cambiar, se me ocurre, el suelo de la cocina. Pero obviamente ahora no entra en mis planes ni en cuanto a tiempo, ni en cuanto a presupuesto, ni tampoco está tan mal. Si lo miras fríamente, pues puede aguantar unos añitos más. Pues directamente a la basura, se me ocurre. Tenemos por otro lado el montón de esas cosas que queremos hacer, pero no ahora mismo. Entonces esto lo vamos a meter en una carpeta, en un sobre, en una agenda, en una aplicación, en algún lugar en el que quede guardado. Yo lo que hago es revisar esta carpetilla un par de veces al año y descartar cosas que con el paso del tiempo ya no me interesa hacer o cosas que pues ahora sí que quiero hacer. Como digo, hay muchas cosas que se van a ir a la papelera porque con el paso del tiempo cosas que en un principio nos interesaban o queríamos hacer ya no nos interesan. Entonces esto lo vamos a ir viendo según vayan pasando los meses. Y tendríamos también el montón de cosas que queremos hacer ahora. Yo esto lo que hago es agendarlo en el próximo mes. Si es muy urgente, pues habrá que hacerlo. Lo que sean vicios malos, que nos conocemos tan bien, si se hacen, pues bien. Y si no, pues no se hacen y ya está. Entonces vamos a recapitular un poco. El primer ejercicio que os propongo es el de vaciar la mente, vomitar nuestros pensamientos en papelitos.
e ir dando una vuelta por las diferentes estancias de la casa o del trabajo, que también lo podéis hacer, e ir anotando todos esos pendientes. Después de tener esta lista ya hecha, ir haciendo montoncitos en función de si son cosas que solo necesitábamos vomitar y ya se pueden ir a la basura, si son cosas que vamos a posponer y revisar más adelante, o si son cosas que tenemos que hacer ya o en un periodo corto de tiempo. Si se pueden hacer en menos de 2 minutos, pues directamente hacerlas ya. Y por último, después de haber contestado a esas preguntas, es agendar aquellas que tenemos que hacer más a corto plazo. Directamente coger nuestra agenda, nuestro calendario, lo que sea que utilicemos, que en eso os puedo hablar en otro episodio de cómo me organizo yo, e ir anotando todas esas actividades. Yo creo que tenéis unos poquitos ejercicios esta semana y espero que os ayude a tener menos ruido mental y empezar en esto del minimalismo mental, en el que ahondaremos también en otros episodios. Muchas gracias por escuchar Somos Minimalismo. Suscríbete para más vídeos y recuerda, menos cosas, más calma en tu día a día. Hasta el próximo.